vamos a comenzar lo que es la sexta conferencia, que dentro de la tarea didáctica que siguen las mareas blancas aquí en Medina, hoy la vamos a dedicar a lo que es la influencia del tabaco y el medio ambiente en las enfermedades de pulmón. Para ello tenemos aquí con nosotros a Pilar Lobato, neumóloga del Hospital Universitario de Puerto Real. Con ella os dejo y buenas tardes. Nada, tal y como me ha presentado mi compañero Salvador, yo me llamo Pilar Lobato y soy neumóloga del Hospital de Puerto Real. Y primero que todo, muchísimas gracias por ocupar vuestra tarde, por asistir a este pequeño coloquio. Muchísimas gracias, María Blanca, por contar conmigo. Y bueno, yo quiero que esto sea más que una charla mía, un debate entre todos, así que en cualquier momento me podéis parar, me podéis preguntar. Yo sé más de pulmones que de medio ambiente, sé que hay gente que sabe más de medio ambiente que yo, así que yo encantada de debatir con ustedes y de compartir este pequeño ratito, ¿de acuerdo? Y sin más preámbulos, os doy la bienvenida a la noche del terror. Una noche muy apropiada para dar esta charla. ¿Por qué? Porque esto da mucho más miedo que cualquier fantasma. La contaminación, la polución, el tabaco son una maldición, como una maldición que se va esparciendo poco a poco en el aire y se va haciendo cada vez más grande, más grande. Y, por desgracia, el órgano más afectado es mi órgano favorito, los pulmones. Una preguntita antes de seguir. ¿Cuántos sanitarios? ¿Hay algún sanitario en la sala? ¿Desde dos? ¿Estudiante de medicina o...? ¿Enfermera? Y yo residente de familia. Y residente de familia, estupendo, entonces. Pues vais a notar que el lenguaje va a ser muy poco específico porque yo quiero que todos os enteréis de la charla, así que lo primero que vamos a hacer es un breve repaso de cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio a grandes rasgos se puede dividir en tres estructuras: los bronquios, los alveolos y el sistema capilar. Los bronquios es por donde pasa el aire, transporta todo el aire filtrando las partículas, hasta llegar a los alveolos, que son unos pequeños saquitos de aire donde se hace el intercambio gaseoso, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Todo ello transportado por los capilares pulmonares que llevan el oxígeno hacia el resto de órganos del cuerpo humano, ¿vale? Como todo, nuestro sistema respiratorio tiene defensas para defendernos de los agentes externos. Lo primero de todo es un sistema mucociliar. Es un revestimiento, unas vellosidades que hay por todos los bronquios que movilizan el moco y atrapan partículas para echarlas hacia afuera. ¿Y cómo las vamos a echar fuera? Con la tos. Esa tos que nos molesta tantas veces es un mecanismo de defensa para el cuerpo. Expulsa fuera las partículas. Y ya a nivel más molecular, bajo el microscopio, tenemos células inflamatorias, citoquinas, macrófagos, que nos defienden, que ayudan a nuestro sistema defensivo a vencer tanto las partículas, virus, bacterias, ¿de acuerdo? Pero por desgracia también hay otros factores que hacen que estos sistemas que a nosotros nos defienden no funcionen tan bien, y son los que vamos a hablar aquí en esta pequeña charla. Lo primero, el tabaco y los contaminantes, ¿vale? Van a afectar nuestro sistema respiratorio y va a funcionar peor. Y pues dependiendo también de factores como nuestra genética, por desgracia es lo que nos ha tocado, y de nuestra edad, siendo los más vulnerables, tanto los pequeños como los más ancianos, ¿de acuerdo? Y quiero que miréis bien estos números y os quedéis con ellos, porque esto es la carga, el daño que le hace la contaminación del tabaco al pulmón. Tenemos unas 7 millones de muertes anuales en el mundo por tabaco y contaminación. 52.000 de ellos son en España, ¿vale? Un 35% de la población española está expuesta a aire contaminado. Y las principales causas de mortalidad son estas dos enfermedades que yo os pongo aquí. El EPOC, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el tan temido cáncer de pulmón. Estas enfermedades son prevenibles en la mayor parte de ellos, ¿de acuerdo? Y el primer enemigo a evitar
es el tabaco. Preguntita, ¿cuántos de ustedes fuman o han fumado? 1, 2, 3, fuman o han fumado algunos. Hay algunos, ¿verdad? Yo ya lo sé, os veo las caras y sé deciros quién ha fumado y quién no, pues. Como, sí. Y como hemos dicho, el tabaco es nuestro enemigo número uno, el enemigo número uno de los pulmones y el enemigo más evitable, por así decirlo. Hay 1.300 millones de personas que consumen tabaco en el mundo y 7 millones de muertes por este mismo tabaco. ¿Vale? De los que 1,16 millones de muertes están atribuidas al tabaquismo pasivo, o sea, al humo ajeno, que aunque no fuméis, también, por desgracia, estáis expuestos al tabaco. Y bueno, todo el mundo dice, el tabaco es muy malo, no fuméis. Pero ¿por qué es malo el tabaco? Aquí os hago un breve resumen de todos los compuestos, del compuesto que tiene el tabaco. Hay aproximadamente 7.000 sustancias en un cigarrillo, cuales 70 de ellas se han probado que son sustancias cancerígenas, ¿vale? Metales pesados, cadmio, arsénico, plomo, nitrosamina, hidrocarburos, todos dañan el ADN de la célula, así como la estructura de nuestros pulmones. También liberan gases como el metano y el monóxido de carbono. Este es muy relevante, ¿por qué? Porque este se une a las células que transportan el oxígeno y compiten con el oxígeno, ocupando su lugar. Y encabezando a todas estas sustancias nocivas está la tan temida nicotina, ¿vale? ¿Qué hace la nicotina? Es la sustancia que genera la adicción al tabaco. Nuestro cerebro, de primera mano, no está preparado para recibir tabaco. Somos nosotros, con el consumo prolongado, los que hacen que en nuestro cerebro aparezcan unos receptores de nicotina que son, por así decirlo, el bebé llorón. Cuando el cerebro no tiene nicotina, este receptor se activa y nos la pide, haciendo que genere ese deseo, esa adicción de consumir tabaco. Un deseo que es muy difícil de reprimir, por lo que he dicho, es un receptor en el cerebro que te dice, quiero tabaco, necesito nicotina. Por eso habéis escuchado alguna vez la frase del que ha sido fumador nunca dejará de serlo, ¿a que sí? Pues uno de los culpables son estos receptores que se forman, que se amoldan en el cerebro cuando empezamos a consumir tabaco. ¿Y cómo daña esta sustancia, el tabaco, a nuestro pulmón? Esto es una especie de pescadilla que se muerde la cola, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, porque el tabaco, las sustancias nocivas, promueven el estrés oxidativo, se generan radicales libres que hacen que acudan células inflamatorias, promueve la aparición de células inflamatorias en nuestro tejido pulmonar. Esas células inflamatorias van dañando poco a poco el tejido pulmonar. ¿Y por qué digo que es como una pescadilla que se muerde la cola? Porque ese daño que se provoca en el tejido pulmonar hace que vengan todavía más células inflamatorias y poco a poco van dañando el tejido pulmonar, generando una cosa que se llama remodelado de la vía aérea, ¿vale? ¿Qué significa remodelado de la vía aérea? Como su buen nombre indica, se remodela, ¿vale? Cambia de forma, se vuelve más rígida, menos flexible e impide que el aire corra también por nuestros pulmones como lo hace en un pulmón sano. Esto si lo exponemos prolongadamente en el tiempo, hacen que nuestras células del pulmón, nuestras células epiteliales vayan cambiando, vayan volviéndose de otro fenotipo, un fenotipo más invasivo, generando enfermedades, propiciando enfermedades como la fibrosis pulmonar y el cáncer de pulmón. Yo ahora mismo voy a hablar de dos de las enfermedades más prevalentes y que causan mayor muerte en nuestro ambiente y que son las dos ocasionadas por el tabaco, en su mayor parte, y prevenibles. La primera de todas es el EPOC. ¿Estáis familiarizados con las siglas? Son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad del pulmón obstructiva, un atasco en el pulmón y crónica que es para siempre. Es una enfermedad mayormente ocasionada por el tabaquismo, vulgarmente llamada bronquitis crónica, y es la tercera causa de muerte a nivel global, ocasionando 3 millones de muertos al año. En un 80% de los casos, esta enfermedad está causada por el tabaco, por lo que es prevenible, ¿vale? ¿Y qué pasa si nos dejamos de fumar y tenemos esta enfermedad?
que va a ocasionar dos cosas, que nuestra función pulmonar, nuestra capacidad pulmonar se vaya deteriorando, por esto que hemos hablado de que la vía aérea se va remodelando por la exposición al tabaco, y por otra parte nos hace más propensos a las infecciones pulmonares, a la bronquitis, haciendo que nos agudicemos, ¿vale? Y esto, a su vez, una bola de nieve que va rodando cuesta abajo, haciendo que todavía perdamos más función pulmonar, seamos más propensos a coger más bronquitis y aumentando nuestra mortalidad. Y por la otra cara de la moneda, la otra enfermedad que a mí me preocupa muchísimo y que está muy directamente relacionada con el tabaco es el tan temido cáncer de pulmón. Esto a mí me concierne personalmente, ¿por qué? Porque yo llevo en el hospital de Puerto Real una consulta de cáncer de pulmón. Y no quiero asustaros, pero yo llevo 5 años llevando esta consulta y solo de estos 5 años que llevo llevando esta consulta, solo 2 personas no han fumado, de las que llevo viendo con cáncer de pulmón. El resto han sido todos fumadores o exfumadores, ¿vale? El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo y la segunda causa de muerte a nivel global. Por desgracia, es una enfermedad silente, la pillamos en la mayor parte de casos en etapas avanzadas, en estadios avanzados donde por desgracia ya no podemos hacer más que dar una quimioterapia, una radioterapia y desechamos otras opciones como la operación al estar bastante extendida la enfermedad. Y como he dicho, hay mucho más riesgo de cáncer de pulmón en personas con enfermedades pulmonares, tal y como la EPOC que hemos hablado antes. Y esta elevada mortalidad y el diagnóstico tardío hacen que evitar ese inicio del tabaquismo, de empezar a fumar y promover su cesación en gente que fume, sean estrategias muy efectivas para reducir la incidencia en esta enfermedad, ¿vale? Hemos hablado de tabaquismo, pero ¿qué pasa? Por desgracia también pagamos justos por pecadores. Hablamos del tabaquismo pasivo, del cigarro ajeno, el asesino silencioso. No existe un nivel seguro de exposición. Incluso breves exposiciones al humo del tabaco pueden favorecer las infecciones respiratorias y así como aparición de enfermedades pulmonares. Como he dicho antes, hay 1,6 millones de muertes anuales por el cigarrillo ajeno y esto afecta a toda la población, siendo las poblaciones más vulnerables los niños y las personas mayores. Y, por desgracia, los sistemas de ventilación o áreas designadas para no fumadores en los espacios abiertos no terminan de eliminar por completo esta exposición al humo. Por eso estamos ahora en auge con la nueva ley antitabaco para que se prohíba en todas partes, porque se ha visto que la política libre de humo es muy efectiva, pero que por desgracia lo que tenemos ahora no sigue siendo efectivo del todo. Como he dicho, no se elimina por completo la exposición al tabaco. Y por otra parte también tenemos ese nuevo enemigo, el cigarrillo electrónico, el vapeo. ¿Alguno de ustedes, aunque no fume, vapea o ha probado alguna vez el vapor? Bien, porque ahora mismo no hay evidencia de que sea más malo que el tabaco o que sea igual de malo. Siempre se juega con el hándicap de no, esto es más sano, yo fumo vapor porque es más sano que el tabaco. No, pues por desgracia no, lo que se está viendo es que tiene muchísimas sustancias también nocivas para el cuerpo que pueden ser igual de malas que el tabaco. ¿Y qué generamos con esta falsa concepción de no es tan malo? Que se consuma más. La gente cuando consume tabaco tiene en la mente de que esto es algo malo, así que no voy a fumar tanto, pero por desgracia con el vapor no hay esa conciencia. Se cree que es algo bueno, que no daña tanto el pulmón como el cigarro, entonces se consume más. Y hacemos que nuestros jóvenes también consuman más este tipo de dispositivos. Y esos jóvenes que ahora mismo están consumiendo vapor, también aparte del vapor, vamos a hacer que generen el hábito de fumar y que en algún momento vayan a pasarse al tabaco. Y por no decir que en personas con enfermedades pulmonares que hayan dejado el tabaco y que se crean que el vapor es bueno, no es bueno. Hacen también el mismo efecto a nivel de los bronquios y de los pulmones. ¿De acuerdo? Bueno, ahora hemos hablado un poco de tabaco, de enfermedades, ahora vamos a hablar de la otra parte de la presentación, la contaminación ambiental, que esto es algo que sí que nos afecta a todos. Porque yo al prepararme esta charla me sorprendí muchísimo porque casi toda la población mundial vive en zonas donde la calidad
del aire está por encima de los límites que recomienda la OMS y que hay 4,2 millones de muertes prematuras causadas por la contaminación externa y 6,7 millones de muertes causadas por la combinación de la contaminación interna y externa. Y por desgracia, este número de muertes ocurre en países subdesarrollados, en zonas de bajo nivel económico. ¿Y cuáles son esas fuentes de contaminación? Hay tanto externas como internas, están en todas partes. En primer lugar, en el ámbito urbano, en el tráfico motorizado, en los combustibles, se libera CO2, nitrógeno, partículas en suspensión y esto ocurre fundamentalmente en zonas urbanas muy pobladas, pero tampoco las zonas urbanas menos pobladas, como puede ser este pueblo, tampoco se escapan. Por otra parte, tenemos la industria, las fábricas que liberan sulfuros, metales pesados, contaminantes y también que decimos que el campo es sano, pues no es tan sano como creemos. El ámbito rural tampoco lo es. ¿Por qué? Porque en este medio se quema biomasa, hay emisiones tanto de amoníaco como de metano y también partículas procedentes de los pesticidas que se usan para los cultivos. Y también en el interior pues también tenemos fuentes de contaminación, las cocinas, los hornos, la chimenea, la leña, el carbón, todo eso también puede hacer daño a nuestros pulmones. ¿Y cómo lo hace? Pues como lo he explicado antes, este sistema, esta pescadilla que se muerde la cola donde se liberan células inflamatorias que dañan el epitelio del pulmón y a su vez este epitelio del pulmón al estar dañado libera más células inflamatorias y lo que provoca es una remodelación definitiva de la vía aérea y favorece la aparición de enfermedades pulmonares. ¿Vale? En ciudades con más contaminación, o sea, hay picos de más agudizaciones de EPOC y de asma, que no hemos hablado de asma, pero porque no son enfermedades que estén directamente relacionadas con el tabaco, pero es que sí la agrava la contaminación. ¿Hay algún asmático entre ustedes? Ahí hay una, ¿verdad? Ya que no es lo mismo estar al aire libre que estar en una ciudad con mucha contaminación, muchísima polución, mucha humedad, se nota, ¿verdad? A mí me lo dicen muchísimo los pacientes. Pues yo desde que me mudé estoy muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esto también afecta tanto a nivel agudo como crónico. Aparecen enfermedades, favorecen las infecciones respiratorias, se favorecen las crisis asmáticas, las urgencias se colapsan cuando hay momentos de alta polución, se aumentan muchísimo las visitas a urgencias y en el contexto de las enfermedades crónicas, pues para sorpresa de nadie la contaminación las agrava, ¿vale? No es lo mismo un EPOC que fume que viva en zona rural, un EPOC que fume que vive en zona urbana. Esto, por desgracia, tiene doble exposición y aumenta tanto la mortalidad como el número de agudizaciones, como empeoran los síntomas respiratorios y, por supuesto, la calidad de vida, igual que los asmáticos, como hemos dicho antes. No es lo mismo un asmático que está al aire libre, que viva en zona urbana, pues se consigue aumento de agudizaciones, peor control de los síntomas y conlleva a lo que nadie quiere, una peor calidad de vida, que es lo que buscamos nosotros, es tener una calidad de vida buena. A eso me quiero referir. ¿Qué impacto en la vida diaria tiene esta contaminación? Como he dicho, aumentan mucho las visitas a urgencias, se aumenta el colapso de las instalaciones sanitarias y las hospitalizaciones. A nivel personal, pues se aumenta tanto el absentismo laboral como escolar y se reduce el rendimiento. Y todo esto conlleva pues unos gastos, obviamente, que se generan pérdidas económicas valoradas en miles de millones a nivel global por culpa de esta contaminación. ¿Y qué pasa cuando sumamos tabaco y contaminación? Pues que 1 más 1 no son 2, por desgracia. La inflamación y el daño se ve amplificado, se ve estos síntomas respiratorios, estas enfermedades pulmonares se ven amplificadas en personas que fuman y a la vez que viven en zonas contaminadas, así como se aumentan las exacerbaciones de enfermedades respiratorias hasta 2-3 veces por encima en personas que viven en zonas contaminadas a personas que viven en zonas no tan contaminadas, ¿vale? Y, por supuesto, se aumenta el riesgo de cáncer y enfermedades como fibrosis pulmonar al desestructurarse la arquitectura pulmonar. Y aquí viene
Después de haber dado la chapa viene lo que podemos hacer nosotros, lo que nos interesa hacer. Y lo primero de todo es lo que estamos haciendo ahora, la educación a los pueblos, a las personas al de a pie, empezando por los más pequeños. Los programas escolares que se han visto que son positivos, fomentar la educación ambiental, la salud respiratoria en los colegios a cualquier edad, así como fomentar hábitos saludables. También, por otra parte, campañas de salud pública, donde se generan iniciativas masivas que ofrecen información práctica sobre cómo protegerse, consejos para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Yo sé que se está ahora llevando a cabo el PEGON, el proyecto de contra el medio ambiente aquí en la ciudad de Medina, y esto pues es una manera de fomentarlo, ¿de acuerdo? Y a nivel mundial, pues ¿qué estamos haciendo ya? ¿Qué estamos arreglando? ¿Qué estamos arreglando? Como hemos dicho, está ahora en auge en este ayuntamiento el Plan General de Ordenación Municipal para promover las zonas libres de humo, las zonas sostenibles. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que este mundo que está contaminado vaya intentando liberarse de esa contaminación poquito a poco, por ejemplo, fomentando la movilidad eléctrica con los vehículos eléctricos, la energía renovable, la expansión de la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, ir dejando poco a poco el petróleo e ir dejando paso a estas energías sostenibles que van a favorecer, pues, ese cuidado del medio ambiente que poco a poco, por desgracia, estamos deteriorando nosotros mismos. Y nosotros, a nivel personal, ¿qué podemos hacer? Pues estas 4 cosas principalmente: el uso de mascarillas como FFP2 o KN95, que son las que se han usado en el COVID, ya conoceréis, que nos protegen de estas partículas finas y que, aunque da vergüenza llevarlas por la calle, yo creo que en sitios de alta polución son bastante recomendables. Por otra parte, limpiar nuestros pulmones, fomentar el ejercicio físico, intentar que sea en horas de alto pico de contaminación, como a primera hora de la mañana o a hora de la tarde, donde hay más tráfico, más polución, y hacerlo en zonas verdes alejadas de carretera. En casa, ¿qué podemos hacer también en casa? Pues considerar comprar purificadores de aire. Yo, experiencia personal, tengo pacientes que me han dicho he comprado un purificador de aire, un humidificador, y estoy muchísimo mejor, doctora. Al igual que, aunque no os lo creáis, tener ciertas plantas en el interior fomentan la filtración de toxinas del aire, plantas como el lirio, sansevieria o el poto, que pueden ayudar a filtrar el aire de una forma natural. Y al igual que nos estamos cuidando por fuera, pues también nos deberíamos cuidar por dentro. Aquí os dejo una lista de alimentos que son muy buenos para nuestra salud de nuestros pulmones: antioxidantes que se ven en baya, en espinaca, en frutos secos, la omega 3 que se ven en pescados azules y en aceite, vitamina C y E que protegen y favorecen la inmunidad del tejido pulmonar, muy presente en cítricos y en verduras como pimiento y el brócoli, y la vitamina E que nos protegen de esa oxidación de la que hemos estado hablando antes, que está presente en aceites vegetales, semillas y en el aguacate. Y por último, pero no menos importante, se acabó el tabaco, ¿vale? A los fumadores intentar dar el consejo de dejar el tabaco. Es muy difícil. Yo vivo una lucha constante con mis pacientes en la consulta, tanto para mí como porque no tengo tiempo, el tiempo que me da este sistema sanitario, y también por ello porque no tienen un seguimiento. Lo que se recomienda es que haya intervenciones periódicas, por lo menos de 5 minutos con el paciente, para ayudarle a dejar de fumar, para aconsejarle de los beneficios de dejar el tabaco, de por qué es bueno dejarlo, porque es malo que siga fumando. Y por desgracia, si a nosotros nos quitan 5 minutos de una consulta de 10 minutos que usamos para tratar al paciente, pues nos quedamos escasos. Por eso para nosotros es tan difícil, y recurrimos también a terapias de sustitución, a terapias farmacológicas, terapias de sustitución de nicotina, pastillas, pero que por desgracia solas no hacen todo el efecto que queramos, sino que hay que combinarlas con esta terapia médica cognitivo-conductual que tan importante es para nuestros pacientes. Aparte de que, por otra parte, sí que tenemos
ayudas externas como aplicaciones de móviles o programas digitales que nos pueden ayudar. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la población que fuma o la población que tiene enfermedades pulmonares que vemos nosotros en la consulta no está familiarizada con estas tecnologías, que es algo que espero que vaya cambiando de a futuro cuando la población que ahora es joven vaya y que conoce las tecnologías pues vaya envejeciendo. Y un enemigo, como he dicho antes, un enemigo silencioso es el vapor. Tengo muchísimos pacientes que me dicen, doctora, yo he dejado de fumar, pero estoy con el vapor, esto es bueno, ¿verdad? Y yo ahí pongo carita de, no tan bueno. No tan bueno, pero no terminan de convencerse. Y pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme, por dedicarme este tiempo y ahora pues me encantaría que nos reuniéramos a hablar todos sobre ello, sobre dudas que tengáis, preguntas o cosas que me queráis aportar a mí. Como he dicho, yo sé mucho de pulmones y no tanto de medio ambiente. Así que estáis invitados a que charlemos y terminemos de pasar este ratito. Un coloquio. Claro que sí. Hola. Mira, yo fui fumadora. Dejé de fumar como hace 5 años. 5 años. ¿Vale? ¿Qué hiciste? Entonces, mi pregunta es, ¿se llega a regenerar el pulmón? Depende. Ahí No. depende, efectivamente. Por desgracia, hay daño, cuando ocasionamos daño pulmonar, hay daño que es irreversible. Cierto que nosotros, los libros dicen que después de 5 años de haber fumado, Eso había oído, algo claro, de eso. ¿a que sí, a que sí? Ay. Lo que hace no regenerar el pulmón, porque por desgracia hay partes que no se pueden recuperar, pero sí disminuir muchísimo el riesgo a padecer enfermedades pulmonares. Y enfermedades pulmonares como el cáncer o la EPOC. Pero por desgracia, al haber fumado, no sé cómo están tus pulmones, habría que hacerte pruebas de función pulmonar, radiografía. Me siento bien, pero no se sabe, claro. Hay partes que no se pueden regenerar, pero que disminuye el riesgo, sí, así que yo te felicito enormemente por haber dejado de fumar. La verdad es que sí. Gracias. Preguntas. Bueno, buenas tardes. Yo quería darte las gracias por el coloquio y a mí me ha gustado un montón, Gracias. la verdad. Yo tenía una puntualización y una pregunta. Vale, cuéntame. La puntualización que tenía era que en la parte donde has expuesto que podemos hacer cada uno a nivel individual, más en concreto por el tema del medio ambiente, yo por completar la presentación, claro, sí, que sí, está encantada. muy bien, Como te he dicho yo, todo lo que me podáis aportar a mí sobre Claro. medio ambiente, encantadísimo. que creo que es interesante también un poco hablar de la movilidad activa, que no me refiero, con movilidad activa no me refiero a irte de senderismo, sino el hecho de que cada uno empecemos a ir a los sitios Andando, efectivamente. o en bicicleta, que es muy Comentar. importante porque al fin y al cabo lo más peligroso para el medio ambiente son los tubos de escape, lo que es a nivel urbano, Efectivamente. ¿no? O por lo menos en zonas Sí, la que no hay contaminación, los industria. coches, el tráfico, los tubos de escape, Claro. al haber tanto, pues principal Entonces, fuente a mí de es que contaminación. es un tema que me obsesiona un poco, el tema de la movilidad activa, que creo que es muy importante porque a lo mejor no somos conscientes, pero porque es que hasta para ir al Mercadona Vamos a todos cogemos el coche. lados en Entonces, coche. Me incluyo, por desgracia. Claro. Me incluyo. Yo intento poner mi granito de arena y andando a los o sitios, por ejemplo, pero- yo es que claro, en el caso de aquí de Medina, pues como está todo muy cerca, digo andando, pero a lo mejor en una gran ciudad pues estaría bien tirar más del transporte público Sí. o otros métodos de movilidad que ayuden a reducir La emisiones a la contaminación atmósfera. total. El problema es que en algunas ciudades, yo soy de Jerez, hablo personalmente en mi ciudad, es que el transporte público funciona fatal. Es una ciudad grande donde el transporte público pasan autobuses, no sé si habéis estado en Jerez, pasan autobuses cada hora. Claro, Y por porque es un desgracia problema. yo tengo que ir a todo sitio en coche. Si me pilla a media hora de mi casa, yo voy siempre con el culo apretado y con muy poco tiempo. Claro. Entonces, por desgracia, tengo que coger el coche, pero a mí me encantaría caminar más y además que es bueno para la salud. Yo soy muy defensora de la fisioterapia respiratoria y el primer ejercicio para fomentar eso es
caminar, perder peso. Mucha gente me dice, doctora, me asfixio muchísimo. Y yo, ¿hace ejercicio? ¿Camina? Me dicen que no, son personas con enfermedades pulmonares. Yo les digo, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Porque al igual que tu pulmón trabaja, también trabaja tu musculatura respiratoria. Si el pulmón está deteriorado, va a tirar más de la musculatura respiratoria que si no haces ejercicio se va atrofiando y al irse atrofiando va a generar que tengas más asfixia y por lo tanto va a hacer que todavía te muevas menos. Así que yo muy a favor de caminar, del ejercicio físico. Vale, y ahora tengo una pregunta que es un poco más en clave personal porque Cuéntame. yo tengo un ser querido que es que estoy empeñada en que deje de fumar porque fuma un montón. Entonces, tú como médico, no me acuerdo ahora cómo se dice tu especialidad. Neumóloga. Neumóloga. ¿Qué me dirías o qué recomendarías para dejar de fumar a alguien que le cuesta? Que le cuesta, ¿verdad? Lo primero de todo, de verdad, la voluntad, que lo tenga concienciado, que esté concienciado de voy a dejar de fumar. Yo he visto de todo en la consulta, gente que... ¿Qué le digo? ¿Qué le dice? Eso también me pregunto yo muchas veces en la consulta. ¿Qué le digo? Pues Por tu sobre experiencia, todo, ¿qué me recomiendas? yo le haría hincapié en los beneficios que puede generar no fumar. Porque mira que le insistió para que venga, pero no ha querido venir, ¿no? En los beneficios que yo todavía no conozco a una persona que haya dejado de fumar y me haya dicho, doctor, estoy peor. Ni una. También concienciarle de que el estrés que le genera el no fumar es producido por esos receptores de nicotina. Fumar no me genera estrés, me genera estrés, o sea, lo digo, fumar no me libera el estrés, me genera estrés no fumar. Y cuando fumo ya corrijo, la fumadora, la exhumadora da fe, ¿verdad? Y decirle, yo le animaría a decirle... Pero luego Sí. No terminas con ello. No terminas con ello. Es Y un bucle ahí. un bucle. Y yo eso me animaría a decirle, a recargarle las cosas buenas que tiene dejar de fumar, pero por desgracia nadie escarmienta en cabeza ajena. Y yo, por mi experiencia, la gente ha dejado de fumar gracias a los sustos. He tenido un infarto, he dejado de fumar. Me diagnosticaron un EPOC, he dejado de fumar. Me diagnosticaron un cáncer que he podido operar, he dejado de fumar. La gente, por desgracia, mis pacientes que están operados de cáncer de pulmón, han dejado de fumar todo. ¿Por qué? Por el susto. Tengo ahí alguna oveja descarrilada, pero... Tú dile que la doctora que ha dado la charla lleva una consulta de cáncer de pulmón y que no ha visto a ni uno. Bueno, ha visto a una persona que no fume. Claro, por eso es que... Yo sé que lo haga por sus hijos, por su familia, ya cada uno tiene su propia motivación. Es que lo que acabas de decir y de la fuerza de voluntad es que, claro, tú ya llegas hasta el punto de la pelea con esta persona porque te dice, hay gente que se ha muerto y no ha fumado nunca. Y no ha fumado nunca, es que esa es la excusa, pero es que no saben la gente que se ha muerto y se ha fumado, que nosotros sí lo vemos de primera instancia. Pues eso. Digo, a ver, para mí hay una cuestión que no se comenta nunca, que es cuando, es decir, la influencia que tiene la sociedad, el modelo cultural, en el inicio del tabaquismo. totalmente. Es un modelo, aparte de económico, evidentemente, por eso mueven miles de millones a nivel mundial. El sistema en el cual vivimos se llama capitalista, entre comillas. Es evidente que eso influye bastante. Por lo tanto, sobre todo aquí, y yo lo he vivido en mi propia persona, en mi propia experiencia, tener 14 años, necesitar fumar, ponerme la chaqueta y el pantalón largo y decir que ya soy uno. Para hacerme el chulo. ¿Por qué? Sí, claro, porque el entorno social que me ha rodeado me ha llevado a decir, la cultura que impera, en definitiva, tiene ese carácter, de grupal, y el que se sale del grupo no es que lo haga mejor, sino que no se integra, cuando tenía que ser al revés. A mí me parece que es un elemento Totalmente. que no se habla mucho, pero que es importante también, en ese Muchísimo. sentido. Yo no sé si coincidimos o no, pero Muchísimo. bueno, sí hay, sobre todo el inicio, en porque no es teoría cuando estaba- sales. A mí me costó 5 años. 5 años dejarlo. 5 años y cuando ya no tuve mecanismos, ni pastillas, ni parches, ni nada, me tuve que enfrentar al toro solito y dije, pues yo hoy no fumo, mañana no fumo y así. Y es complicado. Sí, y y es complicado y lo que tú dices. Y yo
opinión personal, tengo la sensación de que va a ir a peor. ¿Por qué? Por los vapers. Sí. Tengo la sensación. Sí, Cierto que ahora lo que nos dicen los estudios es que el tabaquismo ha disminuido en adolescentes. Y ahora no hay tantos adolescentes que fumen. Pero, por desgracia, todo esto está hecho antes de que se pusieran de moda los vapers. Y, como he dicho, el vapor tan atractivo, que si sabores, que si los colores, que si la falsa concepción de que no es tabaco, no es malo. Eso va a hacer que el adolescente, el joven, fume y que se cree un hábito. Un hábito que puede o no puede llegar al día que empiece a suplir con tabaco. Tú fíjate que las mismas empresas que son desde Philip Morris, etcétera, etcétera, son las que están llevando el vapeo hacia, es decir, lo que pierden por un lado es un tema económico más y sobre todo, digamos, el elemento cultural, cómo sentirse uno dentro del grupo. Efectivamente. Y eso yo creo que en las escuelas sí que sería muy eso importante. es lo que estaba hablando yo, de porque es el inicio, concienciar empezando por los más pequeños. Los más pequeños, hacerles ver que no hay que iniciar. Que lo peor es el inicio porque después te engancha y es difícil salir. Efectivamente. ¿Sabrías decirme los tóxicos que lleva un vapor? Un vapor, muchísimos tóxicos. El más importante, el polietilenglicol, ¿sabes? Eso es el humo de las discotecas. Ah. Sí, el vapor lleva dentro el humo de las discotecas. Son muchísimos tóxicos, tanto y tema del litio por la batería, eso el polietilenglicol el más prominente, el humo de las discotecas, saborizantes, aditivos, que algunos llevan nicotina, pero todos los tóxicos, como te he dicho, muchísimas sustancias, pero sí, el más predominante, el polietilenglicol, más conocido como humo de las discotecas. Gracias. ¿Y cuál es tu opinión sobre los fármacos que utilizamos, por lo menos de atención primaria, para evitar...? Controvertida. ¿Por qué? Creo que funcionan. Claro que funcionan. El problema es que el paciente tiene que estar concienciado. Y, por desgracia, los que más funcionan, que son la terapia sustitutiva con nicotina, eso no lo pasa el seguro. Eso no lo pasa el seguro. Yo creo que si eso lo empezara a pasar el seguro, a lo mejor funcionaría mejor. Por desgracia. Pero importantísimo que el paciente esté concienciado de que ya no debería fumar más. Cierto que hay gente que está concienciada y no lo consigue. Pero, y yo mi experiencia es que la citisina, que ahora se ha puesto tan de moda, funciona a medias. Funciona. La tuya también, ¿verdad? Funciona a medias. Y el tema de los parches de nicotina junto con los chicles y los sprays de nicotina, el problema es ese, que no los pasa el seguro y vale muy caro, ¿vale? Creo que vale 20 euros la cajita de parche, ¿puede ser? ¿Por ahí? No sé cuánto cuesta. No, pues creo que es 20 euros la cajita de parche. Y viene el paciente, un paciente que normalmente tiene un nivel económico medio bajo, que son los pacientes que suelen fumar más, dice, yo no me voy a gastar 20 euros en una caja de parche. Efectivamente, eso no lo ven. Por desgracia, eso no lo ven. Porque por la adicción, lo ponemos todo en una balanza y obviamente el tabaco se gasta. Yo hice un cálculo que te gastas 5 euros que vale el paquete de tabaco. 5 euros, 5 o 6 euros vale un paquete de tabaco. Pues si te fumas uno al día, 5 por 30 multiplica. 100. Entre 200 euros al mes, si te fumas 2, 400. Una hipoteca. Y si te pones a echar a la vista al trailer cuánto dinero te has gastado en tu vida en tabaco. Totalmente, te puedes pagar una casa. ¿Eso más pregunta o duda? Puede ser de lo que queráis. Yo mi experiencia con los parches, pues, que lo intenté de muchas maneras. Eso, si hay alguien con experiencia por aquí. Pues mira, el parche, me pongo los parches, cada unos días empiezo a notar problemas en el estómago. Sí, como si tuviera úlcera, que la había encontrado, efectos el duodeno secundarios. o algo por el estilo. Y resulta, pues eso, de que venga de nada y un día pum, me arranco el parche y al cuarto de hora, 15 o 20 minutos, empiezo a notar mejoría. Voy al médico, evidentemente, digo, mira qué me ha pasado, digo, esta es la última experiencia y el parche me dice así, debes tener la piel muy fina, te traspasa muy rápido y va al estómago la nicotina en directo, no te la hace con tiempo, sino que... efecto secundario depende mucho de... Pero directo, dice, lo dejas vacío rápido, o sea que ahora enfréntate tú mismo, si puedes bien y si no tú mismo. Sí. Es la experiencia. Yo la experiencia que tengo, que lo más importante, el mejor método para dejarlo es
uno mismo, estar concienciado. O que se te acabe el dinero y no compres más tabaco. También relacionado con el tabaco. A ver, entiendo que durante el tiempo prolongado que esté X personas fumando, los contaminantes se almacenan en el pulmón, tejido del pulmón. Entonces, una vez alguien deja de fumar, ¿el pulmón tiene la capacidad de eliminar esas toxinas? O... Sí, sí y no. Hay daño reparable y daño irreparable, efectivamente. Como hemos dicho, la exposición prolongada puede generar un remodelado de la vía aérea. Eso, por desgracia, es bastante difícil de revertir, pero no es algo que se haga de manera uniforme ni de manera sistemática ni con poca exposición al tabaco. Pero hay partes que sí se pueden regenerar y partes que no. Lo primero que se activa es este sistema mucociliar que favorece el transporte del moco, la eliminación del moco. Por eso, no sé si a los que han dejado de fumar tienen esta experiencia. Cuando dejas de fumar empiezas a toser y a eliminar más moco. ¿Lo tuviste? Y a comer más y a ponerte más. Efectivamente, bueno, eso es el sistema mucociliar del pulmón que está empezando a revivir el comer efectivamente para reducir esa ansiedad que generan los receptores de nicotina del que hemos hablado, que te dicen, quiero tabaco. De 55 kilos a 75 es nada. Pero sí hay daño que es reversible, igual que daño que es irreversible. Luego otra cosa que no se asocia mucho es en el tema, digamos, del modelo de ciudad e introducir elementos que pueden ir, por ejemplo, en el medio ambiente, situarlo en eso, en generar, digamos, un modelo de ciudad que te permita caminar bien, que no haya tanto, es decir, hacer todo un proyecto de movilidad que lo que vaya promocionando es el caminar, quitar, digamos, el humo de los coches y tal, lo que es la contaminación, llevarla más al espacio radial. Evidentemente que, pero bueno, eso ya son términos, digamos, de organización política, etcétera. Que, es decir, que no sé, ¿no tenéis la sensación de que eso cada vez se hace menos, que la gente cada vez camina menos? no solamente eso, sino que, es decir, desde las instituciones no se han tomado las decisiones, es decir, yo voy a provocar una política que sea capaz de hacer entender a la gente que va a caminar. Y si no quiere caminar, casi que le voy a obligar porque le voy a poner los elementos exactamente coercitorios para que camine y no vaya tanto con el automóvil, etcétera, etcétera. A mí me parece que este también es un elemento que no lo, que ni nos lo cuestionamos, que no lo hablamos, ¿no? A nivel de ciudad, sí, como tú has dicho, es algo en lo que se piensa. Además hay poblaciones que está comprobado que lo que son las mediciones medioambientales, poblaciones pequeñas que se están dedicando, por ejemplo, al turismo, donde se camina más en los cascos históricos, no hay tanta contaminación como en los que no. Es decir, en ese momento, claro, esos son estudios que debían de hacer reflexionar a las instituciones totalmente, para que aumento de zonas verdes también, no es lo mismo pasear por un descampado que pasear por un parque bonito. Sí, evidentemente. Sí. Incluso en lo que has comentado antes, ha salido antes el tema del transporte. Es decir, no hay, aquí, por ejemplo, en Medina, el transporte es deficitario. Claro. Entonces, prevalece siempre el que haya un beneficio en la población, en la salud. Es decir, seguramente costará, pero si se dotan los transportes públicos, al final la gente se acostumbrará y eso revertirá en la población. Pero como de entrada es deficitario, pues eso no tiene un valor ni tiene una urgencia, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba Julián sobre el tema del modelo de ciudad que queremos, yo creo que es importante, y aquí en Medina se inició, pero parece que llega un momento en que les tiembla el pulso, porque pesa más, o sea, otra vez es la balanza, ¿no? Es decir, tú cierras una calle y lo haces como promoción para que en un tiempo X acabes cerrando 5 calles más. ¿Qué pasa? Que tú cierras una calle, la gente se queja, no puedo dejar el coche, no sé qué, pero no valora otras cosas. Entonces, a la institución en este caso le tiembla el pulso y vuelve a abrir la calle. Claro. Entonces, acabamos siempre estas charlas con lo mismo.
falta de concienciación de la Sí, gente. de la gente. Siempre Cuanto más acabamos fácil tenga hablando- yo esto, mejor. Exactamente, siempre acabamos con la falta de conciencia a la gente. Eso viene, por desgracia, viene dentro del ser humano que por naturaleza es egoísta, por naturaleza lo quiere todo fácil y rápido. Exactamente, nos Y- llevan a ese modelo de vida. Bueno, yo en relación a lo que anda viene bien, lo ha dicho la doctora, en relación a lo que estaban diciendo, estoy muy de acuerdo con el tema de que, o sea, para estar gobernando hay que ser valiente, Efectivamente. hay que tomar decisiones que les gusta a la gente y decisiones que no les gusta a la gente, si no, no gobierne. No pero se bueno. puede contentar a todo el mundo, desgraciadamente. Efectivamente, cuando hay que decir que no, hay que saber decir que no. Ahora, si tú vas a estar pendiente a no molestar, bueno, Cuando intentas que contentar es a que todo el mundo, no contentas a las nadie. políticas verdes, por ejemplo, en países como Holanda o ese tipo de países nórdicos, están muy bien implementadas, pero porque la ciudadanía en sí recibe una educación, pero no es la educación que recibe la ciudadanía, es que es un tipo de ciudadanía que es muy permeable a ser educada. En Efectivamente. España, a lo mejor, eso llevamos algunos años de En retraso. España somos más granuja, por así Claro, decirlo. ¿qué pasa? Que sí, entonces hacer políticas ambientales o sea, implica tener valentía de por sí, porque es que tienes que remodelar muchas calles, hacer obras que a la gente no le gusta, cambiar cosas que a la gente no le gusta, y es que al fin y al cabo todas esas remodelaciones tienen que ir encaminadas al hecho de que la gente, asuma en su día a día el tema de caminar. Pero yo, por ejemplo, que con el tema de cortar calle que estaban hablando ellos, vale que se corten calles, pero que se corten calles, o sea, si se van a cortar calles, que se corten bien. Que eso, y Porque que a se mí no me corten vale con un cortar fin. un tramo de calle que no vale absolutamente para nada cortarlo y concentrar el tráfico en otras Claro. zonas, que encima de todo es que puede haber hasta accidentes de tráfico. Accidente. Sí, sí, sí. Entonces, es que muchas veces tomamos decisiones un poco precipitadas, dando palos de ciego, y al final lo que hacemos la cosa es peor de lo que estaba. Porque Yo si nos vamos a poner a cortar totalmente calles que de no tienen acuerdo. sentido, mejor no cortemos ninguna. Pero que es verdad o por ejemplo, yo por la experiencia que yo he tenido, ¿no? En los alcorques de los árboles nacen matojos, hierbajos, mal llamados matojos y hierbajos, porque es que eso forma parte de la vegetación natural de la ciudad. Entonces, a ver, que yo entiendo que ahí se aglomeren insectos, pero los insectos también viven en el mundo. Efectivamente, los insectos Claro. forman parte del medio ambiente. Eso es que Polinizan está las todo tan flores. relacionado. Entonces, muchas veces los vecinos te piden, es que quítame los hierbajos, quítame esto de aquí. No, es que eso hay que dejarlo. Porque, aunque parece una tontería, no es una tontería. Pero claro, si después tenemos dirigentes que Claro. no saben lo que van a hacer y no tienen Sí, una hoja de sí. ruta clara o están un poco Picotean de aquí, acobardados. picotean de allá, intentan contentar Claro. aquí y allí, al final nadie está contento. Entonces que eso es muy difícil, porque si el que te está gobernando en sí mismo no está concienciado él, muy poco va a hacer por la población. Es que a mí este es un tema que me toca mucho porque yo me dedico a ello y que me parece tan importante hablarlo, porque muchas veces hablamos de la salud, o porque no hablamos porque Huelva y Cádiz es un triángulo de afectados de cáncer por la Totalmente. contaminación Por la que hay de la bahía de Algeciras. La bahía del amianto. Claro, del desastre que hubo en Alnalcollar, ¿no? De esos residuos nucleares, Sí, sí, creo que eran. Entonces, es que esas son cosas que hay que hablarlas. Pero claro, hacer políticas medioambientales implica no ser un cobarde. Y después con el tiempo la gente te lo va a agradecer, porque con esto de la Dana, yo vi en las noticias que, claro, otro de los problemas que ha tenido la Dana es la mala distribución urbanística que hay, porque se han dedicado a construir casas y puentes e infraestructuras en zonas por donde tradicionalmente pasa el agua, y el agua siempre va a buscar su curso, haya una casa o haya lo que haya. Entonces, hubo un pueblo de allí de Valencia donde ya hace tiempo le advirtieron al alcalde que tenía que derribar un montón de casas y renaturalizar la zona, y lo hizo, y con el tiempo salvó la vida de muchos mucha vecinos. gente. Entonces, es que en el momento tienes que ser valiente de decir, tomar no, ciertas esto no. decisiones. Pero claro, es que hay poca gente, yo creo que hay poca gente valiente, o poca gente Muy con poca las gente ideas, o con las casi ideas ninguna. claras. Yo por lo menos lo veo así. Pero que muchas veces estamos todos
No, afecta, a todos nos afecta porque que hemos tenido algún familiar que ha tenido alguna enfermedad grave o ha fallecido a consecuencia de una enfermedad grave, pero que muy poca gente se plantea que no solo son factores genéticos los que nos generan las enfermedades, que es el entorno Claro, el nuestro. entorno Y entonces muchísimo, este se tipo nota. de temas son un poco como tabú, pero hay que empezar. Pero hay que empezar a Y concienciar. es que la dana que veo allí, a lo mejor nosotros no estamos en un sitio donde vayamos a tener una gran catástrofe climática, pero que son cosas que hay Claro. que empezar a hablar. Como tú misma lo has dicho muy bien, el triángulo de cáncer que hay en esta zona. Claro. Vamos, yo lo he dicho, llevo una consulta de cáncer de pulmón y es que tenemos el triple de cáncer que Sevilla, que por la zona, la contaminación, el astillero, todo. Esta población que es una población marinera, que ser marinero está muy arraigado a fumar mucho, que son cosas que no se ven porque son cosas que pasan a individuos puntuales y individuo puntual, pues hace un punto grande. Es que a lo mejor estaría bien mirar los datos de qué población afectada de tal enfermedad, porque, vamos, es que te enteras de que, yo qué sé. Sí, es muchísimo. Vamos, esos datos están mirados y los números son impresionantes en comparación con otros sitios de España. Y los problemas de la contaminación de esta zona, los residuos, el tabaco. Sí, bueno, yo... Me ha dicho, yo ahora mismo no tengo rayos láser, rayos X para verte los pulmones. Pero bueno, 22 años sin fumar, no fumaría mucho, ¿no? No. Por eso depende tanto del tiempo de exposición como de la cantidad de tabaco que ha fumado. Nosotros usamos mucho un cálculo que es un cálculo de consumo acumulado de tabaco. Cuanto más consumo acumulado, pues más riesgo hay de padecer ciertas enfermedades o más riesgo hay de deterioro de la función pulmonar. Por desgracia también esto es un poco lotería, el típico comentario de pues este fumó 20 toda su vida y está estupendamente. Gente que afortunada o desafortunadamente tiene una genética muy protectora en donde Y una cosa que no se comenta nunca cuando se habla de fumar. ¿Y la marihuana? La marihuana también. También que... El problema de la marihuana, para empezar, se mezcla No digo, con... se refiere a los pulmones y a... Afecta todo. Yo tengo un dicho que todo lo que no sea oxígeno es malo para el pulmón. Efectivamente. Aparte de la marihuana se mezcla mucho con tabaco. No sin mezclar. Sin mezclar, también. También. Sustancias químicas, es simplemente el humo, el calentado. Ya de por sí con eso, ya tienes un motivo de contaminación, de deterioro pulmonar. Y una cosa curiosa, ¿sabéis que es mucho peor la cachimba que el vapor? Sí. Por el carbón. Por el carbón. Es muchísimo peor. Bueno, sería un poco modo informativo porque en realidad creo que como que en la población en general la gente no tiende a relacionar el consumo del tabaco con el cáncer del sistema urológico. O sea, No, de todo lo que tampoco, para nada, porque todo el mundo dice tabaco, cáncer de pulmón, Sí. tabaco, infarto, pero lo del Y creo cáncer como que urológico en ese tiene toda la aspecto razón. hay como mucha desinformación a nivel poblacional. Muchísima. Vamos, me preguntan mucha gente de conocidos que me han dicho que tiene un cáncer de hígado, y han dicho que es de fumar, y como sorprendido. Sí, tengan en cuenta que lo que va al pulmón también va al estómago, lo que va al estómago va al sistema digestivo, lo que va al sistema digestivo sale hacia los riñones también, y lo que sale hacia los riñones sale hacia la vejiga, y donde tú no estás meando constantemente, meando vulgarmente dicho, tú acumulas la orina en la vejiga y la orina con todos sus tóxicos. Entonces eso propicia, ese acúmulo de orina, propicia que aparezcan tumores en la vejiga. Y eso, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, muy poca gente está conciencia de eso. No sé si será porque el cáncer de vejiga no es algo que mate, no tenga tanta mortalidad. Quizá. Porque el cáncer, como he dicho, primera causa de mortalidad por cáncer, no tenga tanta mortalidad, que es típico de que le hacen una RTU y ya no tiene cáncer, o que le tiene que volver, que se toma como algo más crónico que un cáncer. No sé si tendrá que ver, pero sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué porcentaje de curación tienen los cánceres de pulmón?
Uy, pregunta controvertida. Estoy pensando en números, ¿eh? Porcentaje de curación. Depende mucho, obviamente, del estadio. Y no se habla de porcentaje de curación, se habla de supervivencia. De supervivencia a los 5 años, a los 10 años, y obviamente eso depende mucho del estadio en que estemos. ¿Tú me refieres a un cáncer de pulmón operado? No operado, es que depende también del nombre que tenga el cáncer, pues tiene un porcentaje de curación, otro, un mundo complejo, también depende del estadio, del tratamiento que se lleve, incluso dentro de los cánceres que se llaman igual, que tienen el mismo nombre, pueden tener apellidos distintos, o sea, moléculas, marcadores tumorales distintos que pueden ser más favorables al tratamiento que otros, así que porcentaje de curación en un cáncer, dependiendo mucho de qué tipo, del estadio y del tratamiento que se le dé y de la persona, de las comorbilidades de la persona. Pero por desgracia es algo que tiende muchísimo a recidivar, a volver, aunque esté operado. Yo llevo una consulta de cáncer de pulmón y por lo menos de los operados que considera uno curados, entre comillas, por lo menos así a bote pronto, un 60-70% vuelven. Más preguntas, yo encantada de charlar con ustedes. En hora justísima, en hora perfecta, 8 en punto. ¿Por tu parte agregar algo más? Yo, por mi parte, que muchísimas gracias por haber echado este ratito aquí conmigo y más incluso esta noche que es de fiesta, en teoría, que espero que hayáis aprendido algo. Yo también me llevo cosas aprendidas y... Hola, buenas tardes. Está terminando. Y eso, que muchísimas gracias. Y cualquier cosa, yo estoy en el Hospital de Puerto Real, totalmente disponible para responder dudas, consultas, lo que queráis. Muchas gracias.